Dicen que la relación entre una madre y su hija debería ser el vínculo más fuerte, un lazo inquebrantable que acompaña toda la vida, pero en mi caso, siempre fue lo contrario. Yo tengo 23 años ahora, y aunque intento no darle tantas vueltas al pasado, todavía cargo con las cicatrices invisibles de cómo crecí en casa. Mi mamá, que hoy tiene 49 años, nunca fue ese refugio que yo esperaba encontrar. Desde que tengo memoria, su trato conmigo fue distinto, más frío, más severo, como si yo hubiera hecho algo para merecer un nivel de exigencia que jamás aplicó con mis hermanos. Yo soy la segunda de 4, y mientras a ellos los dejaba ser niños, a mí me ponía reglas imposibles de cumplir. Por ejemplo, si traía un examen con una B en lugar de una A, era un drama. No importaba si había estudiado hasta el amanecer o si la materia era complicada, para ella no existía el esfuerzo, solo el resultado. Con mis hermanos, en cambio, era más laxa. Ellos podían llegar con calificaciones mediocres y lo máximo que recibían era un esfuérzate más la próxima. A mí, en cambio, me caían castigos, sermones interminables y miradas que me hacían sentir como un fracaso. Y lo peor era que no se quedaba solo en la escuela, también se metía con mi físico. Me decía la gorda con ese tonito cruel que dolía más que un golpe, incluso cuando yo estaba flaca. Nadie más en la familia recibía esos comentarios, solo yo. Crecí con la sensación de que, por alguna razón que nunca entendí, mi mamá había decidido convertirme en su blanco favorito. Recuerdo las tardes en las que llegaba del colegio con miedo de mostrarle mis notas. Mis manos sudaban al sostener la libreta, y el corazón me latía tan fuerte que parecía que se me iba a salir del pecho. Mis hermanos me miraban desde la sala, a veces con pena y otras con indiferencia, porque ya sabían lo que venía. ¿Otra vez con una B? ¿Qué? ¿Quieres ser mediocre toda tu vida? Me soltaba a ella sin pensarlo 2 veces. Yo bajaba la mirada, intentando tragarme las lágrimas, porque si lloraba era peor, me gritaba que era dramática y malagradecida. Hubo un tiempo en el que me defendía, le decía que no era justo, que a mis hermanos nunca les decía nada. Pero eso solo encendía más su enojo. Era como si disfrutara verme reaccionar, como si su objetivo fuera romperme poco a poco. Cuando dejé de contestarle, cuando opté por callar, ella buscó nuevas maneras de lastimarme. Pasó de las palabras hirientes a empujarme, jalarme del brazo o darme un manotazo cuando estaba frustrada. Esa violencia la disfrazaba de disciplina, pero yo sabía que había algo más oscuro detrás. Una parte de mí pensaba que tal vez me odiaba, aunque nunca supe por qué. Y mientras todo eso pasaba dentro de nuestra casa, desde fuera la gente pensaba que teníamos una familia normal, incluso ejemplar. Esa fachada era otra forma de tortura, tener que sonreír en reuniones familiares como si nada pasara. El día que cumplí 18 años debería haber sido una fecha para recordar con alegría, pero para mí fue todo lo contrario. Fue la confirmación de que yo no tenía un lugar en esa casa. Estaba en mi último año de secundaria, con 1000 preocupaciones encima, y lo único que recibí de mi mamá fue una expulsión. Sí, así como suena, me echó de la casa en mi propio cumpleaños. La excusa fue un pleito tonto, una de esas discusiones que empiezan por un comentario hiriente y terminan en gritos. No recuerdo exactamente qué le dije, pero sí recuerdo su mirada de odio cuando me gritó, «Ya no te quiero aquí. Vete con tu amiguita si tanto te gusta andar allá». Y así lo hice. Para ese entonces ya pasaba más tiempo en casa de mi mejor amiga que en la mía propia, porque ahí al menos podía respirar en paz. Me fui con una mochila medio armada, el corazón destrozado y esa sensación de que mi mamá no solo no me quería, sino que disfrutaba verme sufrir. Lo más triste es que mis hermanos se quedaron callados. Nadie dijo nada, nadie me defendió. Era como si mi rol de chivo expiatorio estuviera tan establecido que ya lo veían como algo normal. Y aunque me dolió, también fue un alivio. Estar lejos de ella era, al menos, un respiro. Con los años, logré cierta independencia. Me acostumbré a vivir por mi cuenta, a resolver mis problemas sin esperar apoyo de mi madre. Y aunque hoy soy adulta, esa herida nunca terminó de sanar. Apenas la trato. En las reuniones familiares, si acaso cruzamos 2 o 3 palabras, y siempre con una tensión en el aire que todos perciben pero nadie menciona. Es como si compartiéramos espacio físico, pero no un vínculo verdadero.
Ella sigue siendo esa mujer orgullosa, incapaz de reconocer sus errores, y yo sigo siendo esa hija que aprendió a sobrevivir sin su aprobación. Lo curioso es que con mi papá, aunque tampoco fue perfecto, la relación es un poco más llevadera. Él siempre fue distante, estaba más ausente que presente, pero incluso en su dureza había cierta justicia que yo nunca sentí con mi mamá. Cuando hablo con él, siento que al menos puedo ser yo misma, aunque tampoco sea el gran apoyo. Y esa comparación, por mínima que sea, fue lo que desató la tormenta más reciente. Hace poco estaba en casa de mi hermana, tomando un café y platicando con mi hermano menor, cuando ocurrió algo que detonó todo. Ella tenía a mi mamá en altavoz, hablando de no sé qué cosas triviales, mientras yo estaba en el fondo, distraída en mi conversación. De pronto, mi hermano me preguntó, medio en broma, quién me caía mejor, mi papá o mi mamá. Sin pensarlo demasiado, sin medir las consecuencias, respondí, papá. Fue automático, una respuesta honesta, sin intención de herir a nadie. Pero claro, mi mamá lo escuchó. De inmediato interrumpió la charla y preguntó con tono cortante, ¿qué dijiste? Yo, en lugar de recular, lo repetí, dije que papá me parece más buena onda. En ese instante, el ambiente se volvió helado. Ella se enojó tanto que dijo, pues no me vuelvas a hablar nunca más. Y yo, cansada de toda una vida de manipulación y maltrato, respondí con ironía, lo dices como si fuera algo malo. Honestamente, suena a gloria. No me colgó, pero sí terminó la llamada con mi hermana, y dejó claro que esa frase había herido su orgullo. Lo que vino después me confirmó que mi mamá nunca cambió, lo único que sabe hacer es intentar controlarme. Después de aquella llamada, pensé que la cosa quedaría ahí, en un berrinche pasajero de mi mamá. Pero, como siempre, subestimé su capacidad de llevar las cosas más allá. Esa misma noche recibí un mensaje de mi hermana, mamá te quitó del seguro del carro. Me quedé mirando la pantalla con incredulidad. Yo jamás le había pedido que me incluyera en su seguro, de hecho, antes de que ella me metiera, yo ya pagaba el mío sin problemas. Lo que pasó fue que un día, sin consultarme, me dijo con ese tono autoritario que la caracteriza, oye, te puse mi plan de seguro. Te conviene porque así me bajan la tarifa. Nunca lo vi como un favor, sino como otra forma de control. Y ahora, en cuanto se sintió herida por mis palabras, decidió castigarme sacándome. Me dio risa, lo admito. Era absurdo que pensara que así iba a fastidiarme, porque lo único que hizo fue liberarme de una cadena más. Sin embargo, lo que más me impresionó fue lo que vino después. Según mi hermana, mi mamá comentó que ojalá me remolcaran el carro y que podía apagármelo a través de Honestar. Obvio, eso era imposible, porque mi carro está totalmente pagado y no tiene ningún sistema conectado a su nombre. Pero escuchar que ella deseaba que me pasara algo malo, me cayó como un balde de agua fría. ¿Qué clase de madre piensa así? Ese mismo fin de semana, en la sobremesa de la casa de mi hermana, la conversación volvió a salir. Ella, con cara de preocupación, me dijo que había sido demasiado dura con mamá y que debería disculparme. Yo casi me atraganto con el café. ¿Disculparme por qué?, pregunté, genuinamente confundida. Por decirle en su cara que prefieres a papá. Ella ha hecho mucho por ti, me respondió con voz suave, como si quisiera convencerme con ternura. Esa frase me encendió por dentro. Le pregunté qué significaba exactamente ha hecho mucho por ti. Y su respuesta fue la clásica, pues te dio un techo, comida, ropa. Me quedé mirándola en silencio por un momento y luego solté. Eso es lo mínimo que cualquier padre está obligado a dar. ¿De verdad crees que por cumplir con lo básico ya merece que me trague toda la humillación y maltrato? Mi hermana bajó la mirada, incómoda. Ella siempre fue más apegada a mamá, y aunque no sufrió lo mismo que yo, nunca quiso ver lo que pasaba. Para ella, mi mamá era esa mujer fuerte, trabajadora, que mantenía a la familia unida. Para mí, era la persona que me hizo sentir indeseada desde que aprendí a leer. Y esa diferencia en nuestras perspectivas siempre nos ha puesto en lados opuestos. Mientras tanto, mi mamá no perdió tiempo en convertir la situación en un espectáculo familiar. Fue con mis abuelos y mis tías a contar su versión de la historia, que yo había sido irrespetuosa, que la había humillado delante de todos,
que necesitaba aprender a valorar lo que tengo. De repente, empezaron a llegarme mensajes pasivo-agresivos de algunos primos y hasta llamadas de mi tía favorita, que me dijo con voz triste: «Ay, hija, no seas dura con tu mamá, al final solo tienes una». Esas palabras me dolieron porque venían de alguien que quiero, pero también me hicieron reflexionar. ¿Por qué la sociedad nos obliga a mantener vínculos con quienes nos dañan solo porque comparten sangre? Yo no elegí nacer en esa familia, ni elegí tener una madre que me tratara como enemigo. Lo que sí elegí, al menos ahora de adulta, es no seguir siendo su blanco. Y si para eso tengo que alejarme, pues lo voy a hacer. Sin embargo, enfrentarme a toda esa presión social y familiar me dejó agotada. Me sentía como si estuviera nadando contracorriente, intentando explicar una verdad que nadie quería escuchar. Hubo una noche en la que no pude dormir, dándole vueltas a todo lo que estaba pasando. Estaba en mi cuarto, mirando el techo, escuchando el zumbido del ventilador y repasando en mi mente cada escena de mi infancia. Recordé la primera vez que me llamó gorda frente a mis amigos, cuando yo tenía apenas 12 años. Recuerdo la vergüenza que sentí, como todos se rieron y yo quería que la tierra me tragara. Recordé también aquella vez que, en la secundaria, me jaló del brazo tan fuerte que me dejó un moretón, solo porque le contesté que estaba cansada de limpiar la cocina sola. Y recordé su mirada satisfecha cuando me echó de casa a los 18. Cada uno de esos recuerdos se sentía como una puñalada, pero también me dieron claridad. Comprendí que mi mamá no iba a cambiar, que siempre buscaría manipularme con la culpa o con el que dirán. Y que, por mucho que me doliera aceptarlo, la única manera de sanar era cortar con ella, aunque eso significara quedar como la mala en los ojos de la familia. Esa noche lloré, sí, pero también me prometí a mí misma que no volvería a permitir que me arrastrara a su juego. Al día siguiente, como si el universo quisiera ponerme a prueba, recibí otra llamada inesperada. Era mi papá. No solemos hablar mucho, así que me sorprendió verlo en la pantalla del celular. Contesté con algo de nervios, porque aunque él no fue un maltratador, tampoco estuvo muy presente en mi vida. Me saludó con un hola, hija, que sonó más cálido de lo normal, y después de unos segundos de silencio, me dijo: «Tu mamá me llamó. Me contó lo que pasó». Yo apreté los dientes, esperando que me diera un sermón, pero en lugar de eso suspiró y dijo: «No voy a defenderla, porque sé cómo es. Pero quiero que sepas que, aunque no siempre estuve, nunca dudé de ti». Esas palabras me desconcertaron. Fue como si de repente se hubiera abierto una pequeña puerta en un muro que yo creía impenetrable. No era una disculpa completa, ni un reconocimiento de todo lo que me falló, pero sí era lo más cercano que había escuchado a un gesto de apoyo. Hablamos un rato más, y aunque la conversación fue breve, me dejó pensando. Tal vez mi respuesta de papá es más buena onda había sido más cierta de lo que yo misma quería admitir. La llamada con mi papá me dejó con sentimientos encontrados. Por un lado, me dio un poco de paz escuchar que no estaba completamente sola, pero por otro, me dolía pensar en lo distinto que habría sido mi vida si él hubiera estado más presente cuando yo lo necesitaba de niña. Esa mezcla de gratitud y resentimiento me acompañó todo el día. Cuando se lo conté a mi hermana, me miró con cara de sospecha, como si temiera que me estuviera aliando con él en contra de mamá. Y ahí me di cuenta de algo que nunca había puesto en palabras. En mi familia, las lealtades funcionan como equipos de fútbol. O estás con mamá o estás contra ella, y cualquiera que se atreva a criticarla es visto como traidor. Yo nunca quise jugar ese partido, pero me tocó el rol de rebelde desde el principio. A veces pienso que, sin proponérmelo, me convertí en el espejo que mi mamá detesta. Tal vez porque le recuerdo las cosas que ella misma quiso reprimir en su juventud, o porque no me adapto al molde sumiso que ella esperaba. Lo cierto es que, cada vez que intento poner un límite, ella responde con la misma arma: manipulación y chantaje emocional. Un ejemplo claro de esa manipulación ocurrió una semana después. Estaba tranquila en mi departamento, disfrutando de un sábado en calma, cuando recibí un mensaje en el grupo familiar de WhatsApp. Era mi mamá, escribiendo para todos: «Ya verán cuando necesite ayuda, a ver si su papá le resuelve todo». Yo ya me lavé las manos. Lo leí 3 veces, incrédula. Mis hermanos no dijeron nada, ni un emoji, ni una palabra. Solo silencio.
Me hervía la sangre pensar que ella usaba el grupo como escenario para pintarme como la desagradecida de siempre. En vez de engancharme, decidí responder con frialdad: no te preocupes, yo me encargo de mis cosas como siempre lo he hecho. Mandé el mensaje y dejé el celular a un lado. Pero, por dentro, sentía una mezcla de rabia y tristeza. ¿Por qué tenía que exponerme frente a todos? ¿Por qué no podía simplemente hablar conmigo en privado? La respuesta era obvia: porque necesitaba un público. Mi mamá siempre ha sido experta en construir una imagen de víctima, en hacer ver que todos los problemas giran alrededor de mi supuesto egoísmo. Y yo, que ya estoy cansada de ese juego, decidí no darle más combustible. Sin embargo, el silencio de mis hermanos me dolió más de lo que quiero admitir. Recordé cuando éramos pequeños y jugábamos en el patio, corriendo descalzos entre la tierra y el sol de verano. En esos momentos, yo sentía que éramos un equipo, que nada podía rompernos. Pero la realidad fue distinta. Con el paso de los años, cada uno eligió una forma de sobrevivir al carácter de mamá. Mi hermano mayor optó por complacerla siempre, aunque eso significara renunciar a sus propios deseos. Mi hermana del medio decidió ignorar los conflictos, como si cerrando los ojos desaparecieran. Y el menor, el bebé de la casa, siempre fue protegido y nunca conoció la dureza con la que yo lidié. Yo, en cambio, me rebelé. Y esa diferencia nos fue separando. Hoy, al verlos callados en el grupo, comprendí que no podía esperar respaldo. No es que no me quieran, es que prefieren no enfrentarse a mamá. Y en cierto modo, lo entiendo. Ella sabe cómo hacer sentir a cualquiera culpable, incluso si no ha hecho nada malo. Pero entenderlo no lo hace menos doloroso. En medio de esa tormenta emocional, decidí darme un respiro y salir a caminar. Era una tarde gris, con nubes que amenazaban lluvia, y el aire húmedo me envolvía como un recordatorio de que a veces la vida pesa. Caminé por el parque de mi barrio, mirando a las familias que disfrutaban de un picnic, a los niños corriendo con sus bicicletas, y no pude evitar preguntarme cómo habría sido crecer en un hogar distinto. ¿Qué se sentiría tener una mamá que te aplaude en lugar de criticarte, que te abraza en lugar de empujarte? El olor de las flores mezclado con la tierra mojada me llevó a reflexionar sobre lo que realmente significa la palabra madre. Y llegué a la conclusión de que madre no es solo quien te da la vida, sino quien te acompaña, te cuida y te hace sentir seguro. Yo nunca tuve eso con ella. Lo que tuve fue un campo de batalla constante. Y aunque me duele aceptarlo, a veces creo que he sido más hija de mis amigas, de sus mamás que me acogieron en sus casas, que de mi propia madre biológica. Esa caminata me ayudó a poner en orden mis pensamientos. No necesito seguir buscando validación donde nunca la voy a encontrar. Esa noche, ya más tranquila, me senté frente a mi escritorio y escribí una carta. No era para enviarla, al menos no todavía, sino para desahogarme. Escribí todo lo que nunca me atreví a decirle de frente, como me lastimó llamarme gorda cuando era una niña insegura, como me rompió cuando me echó de casa en mi cumpleaños, como sus castigos injustos me hicieron sentir indigna de amor. Lloré mientras escribía, manché el papel con lágrimas, pero también sentí que me quitaba un peso de encima. En esa carta también le dejé claro que no odio a mi familia, que no busco venganza, solo paz. Y que si alguna vez decidía cambiar, estaría dispuesta a escucharla, pero mientras siguiera aferrada a su orgullo, yo prefería mantener distancia. Al terminar, guardé la carta en un cajón. Quizás algún día se la entregue, o quizás no. Lo importante fue darme cuenta de que mi vida no tiene que girar alrededor de su aprobación. Esa carta fue mi pequeño acto de liberación, mi manera de cerrar un capítulo, aunque aún quedaran muchos pendientes. Pasaron unos días sin novedades, hasta que me enteré de que mi mamá había organizado una comida familiar en casa de mis abuelos. Yo sabía que no iba a ser cualquier reunión, sino un escenario perfecto para que me señalaran con el dedo. Aún así, decidí ir. No porque quisiera enfrentarla, sino porque me cansé de huir. Llegué temprano, con una mezcla de ansiedad y determinación en el pecho. El olor a guiso casero llenaba el aire, y las voces de mis primos jugando en el patio contrastaban con la tensión que sentía por dentro. Apenas crucé la puerta, mi mamá me lanzó una mirada fría, de esas que te atraviesan sin necesidad de palabras. Me senté al lado de mi abuela,
que me sonrió con dulzura como intentando suavizar el ambiente. Durante un rato todo parecía normal, la comida, las pláticas triviales, las risas forzadas. Pero yo sabía que el momento iba a llegar. Y llegó justo después del postre, cuando mi mamá, con tono teatral, dijo: «Quiero aclarar algo porque ya estoy cansada de los chismes». Todos guardaron silencio. Mis tíos dejaron los cubiertos sobre la mesa, mis primos miraron con curiosidad, y yo sentí que el estómago se me encogía. Mi mamá comenzó a contar su versión de la historia, exagerando cada detalle. Dijo que yo la había humillado, que siempre fui irrespetuosa, que a pesar de todo lo que me dio nunca supe valorar. Sus palabras caían como cuchillos disfrazados de lamento. Yo miraba mi plato, respirando hondo para no estallar, hasta que mi abuelo intervino: «Bueno, dejemos que ella también hable». Fue como una luz en medio de la tormenta. Levanté la mirada y, con voz temblorosa al principio pero firme después, conté mi verdad. Hablé de los años de exigencia desmedida, de los insultos que me marcaron, del día en que me echó de casa en mi cumpleaños. Nadie parpadeaba. Algunos se veían incómodos, otros incrédulos. Y mi mamá, con la cara roja de rabia, me gritó: «Mentiras. Todo lo inventas para hacerme quedar mal». Ese fue el clímax. Me di cuenta de que nunca iba a reconocer nada, nunca iba a cambiar. Y ahí, frente a todos, dije lo que llevaba guardado años: «No necesito que me creas ni que me quieras. Solo necesito que me dejes en paz». El silencio que siguió fue ensordecedor. Sentí que hasta los relojes dejaron de sonar. Mis tíos no sabían dónde mirar, mis primos bajaron la vista, y mi abuela me tomó la mano bajo la mesa, apretándola con fuerza como queriendo decir «te escucho». Mi mamá, en cambio, se levantó de golpe y se fue a su cuarto, golpeando la puerta como una adolescente enfadada. Esa escena ridícula, en lugar de avergonzarme, me liberó. Porque entendí que no era yo la que debía cargar con la culpa, era ella quien no sabía enfrentar la verdad. Después de unos minutos incómodos, la reunión se fue disolviendo. Algunos familiares se me acercaron para decirme en voz baja que entendían, que había notado cosas raras desde hace tiempo, pero que no se habían metido para no crear problemas. Otros prefirieron guardar silencio. Yo salí de esa casa con el corazón acelerado, pero también más ligera que nunca. Era como si por fin me hubiera quitado un peso enorme de encima. Esa noche, de regreso a mi departamento, me serví una copa de vino y me senté en el balcón a mirar las luces de la ciudad. El aire fresco me acariciaba la cara y pensé en lo irónico que era todo. Durante años me culpé a mí misma por no poder llevarme bien con mi mamá, creyendo que yo era la defectuosa. Pero ahora veía con claridad que el problema no era mío. Yo había hecho lo posible, había puesto paciencia, silencio, incluso distancia. Y aún así, ella siempre encontraba la manera de lastimarme. Esa certeza no me dio alegría, pero sí una paz rara, como aceptar una verdad incómoda después de mucho negarla. Reflexioné sobre cómo en nuestra cultura latina se nos enseña a venerar a la madre, casi como una figura sagrada. Pero pocas veces se habla de lo que pasa cuando esa madre no cumple su rol, cuando el amor se convierte en control y la protección en humillación. Esa noche entendí que no estaba sola, que seguramente había muchas personas como yo, cargando con heridas invisibles y con la culpa de no poder amar a quien se supone deberían amar. Hoy, al contar esta historia, no lo hago para victimizarme ni para buscar lástima. Lo hago porque sé que hay alguien allá afuera que necesita escuchar que está bien poner límites, incluso a tu propia madre. Que está bien alejarte si la relación te destruye, aunque la sociedad diga lo contrario. Yo sigo adelante con mi vida, pagando mis cuentas, construyendo mis propios sueños y aprendiendo a quererme sin esperar la aprobación de quien nunca me la dio. Mi mamá tal vez nunca entienda el daño que causó, tal vez siga hablando mal de mí en reuniones familiares, tal vez nunca me vea como la hija que ella quiso tener. Y eso ya no me importa. Lo que sí importa es que yo decidí romper el ciclo, que no voy a repetir con mis futuros hijos el mismo patrón de dolor. Porque al final, ser madre o padre no es solo dar comida y techo, es dar amor, respeto y seguridad. Y si alguien no puede hacerlo, aunque sea tu propia madre, tienes derecho a alejarte. Así que no soy la mala de esta historia. Soy simplemente alguien que eligió su paz.